Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate, sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy hay una frase que resuena: enseñar con autoridad. ¿Y qué es enseñar con autoridad? ¿Por qué se decía esto de Jesús? ¿En qué se diferenciaba su forma de enseñar de la manera como lo hacían los escribas? Vamos a profundizar en el Evangelio de hoy y a llevarlo a nuestras relaciones familiares a partir de los siguientes aspectos. Primero, enseñar como los escribas. Y segundo, enseñar como Jesús. Vamos entonces con el primer punto: enseñar como los escribas. Dice en el Evangelio que en la ciudad de Cafarnaún el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados con su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas en la época de Jesús eran eruditos judíos especializados en la interpretación y la enseñanza de la ley de Moisés. Eran expertos en la Torá y otros textos sagrados, desempeñando un papel crucial como intérpretes de la ley para la comunidad. Su función principal era estudiar y enseñar la ley, actuando como custodios y transmisores de la tradición religiosa. La forma en que los escribas enseñaban se caracterizaba por un enfoque legalista y formalista, y su falta de autoridad en la enseñanza se derivaba del hecho de imponer cargas pesadas a las personas pidiendo hacer algo que ellos mismos no hacían. Así lo leemos en Mateo 23, 1 al 3. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo: los maestros de la ley y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, así que hagan y obedezcan todo lo que les digan, pero no imiten sus acciones, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Cuántas veces en nuestra vida familiar somos como los escribas e intentamos enseñar a otras personas lo que deben hacer, pero sin estar dispuestos nosotros mismos a hacerlo? El padre que le dice a su hijo que el licor es malo, pero su hijo lo ve frecuentemente embriagado. La madre que critica y exige el orden de sus hijos, pero ellos notan el desorden de su madre. El papá que le enseña a sus hijos la importancia de ser puntuales, pero sus hijos lo ven saliendo tarde a su trabajo. La hija que le dice a su madre cuando está preocupada que debe tener fe, y cuando ella misma tiene una dificultad se vuelve un mar de angustia. Estos son solo unos pocos ejemplos de cómo en nuestra familia muchas veces intentamos enseñar sin autoridad, siendo incoherentes. Un sábado, después del almuerzo, Ricardo y su familia se encuentran viendo las noticias en televisión. Al mostrar una noticia en la que un candidato político era llevado a la cárcel por ofrecer dinero a cambio de votos, Ricardo aprovechó el momento para enseñar a sus hijos sobre las consecuencias de actuar deshonestamente, criticando al protagonista de la noticia. 2 semanas después, mientras viajaban en familia hacia otra ciudad, el auto de Ricardo fue detenido por un policía de tránsito, quien inspeccionó su kit de seguridad en carretera. Después de unos minutos, Ricardo subió de nuevo al auto y siguió su camino. Unos kilómetros más adelante, Ricardo se bajó con su hijo Daniel del carro para hacer recargar el extintor de su vehículo. Allí le dijo a quien lo atendió que estaba vencido, y con voz de alivio dijo que por fortuna le había dado dinero a un policía para que no le hiciera un comparendo. Al subir de nuevo al vehículo, su hijo Daniel le preguntó: «Papá, ¿qué diferencia hay entre lo que tú hiciste y lo que hizo el político que vimos en las noticias y que fue llevado a la cárcel?» Ricardo palideció.
y se quedó en silencio. Segundo, enseñar como Jesús. Jesús enseñaba con autoridad porque su enseñanza no solo provenía de un conocimiento profundo de la ley y las escrituras, sino también de su identidad divina y su relación íntima con el Padre. A diferencia de los escribas y fariseos, Jesús no solo hablaba sobre la ley, sino que la encarnaba con su vida diaria. Jesús llevaba sus enseñanzas a la cotidianidad, conectando la verdad espiritual con la realidad de la vida diaria de las personas. Sus parábolas y ejemplos prácticos ilustraban principios profundos de una manera accesible. Al hacerlo, demostraba que la fe no debía limitarse a rituales formales, sino que debía transformar y guiar las acciones cotidianas, destacando la importancia de vivir una vida centrada en el amor y la compasión. Jesús cumplió y enseñó a cumplir la ley. En Mateo 5:17, Él nos dice: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús perfeccionó la ley mostrando con su ejemplo la importancia de cumplirla, más que por tradición o por temor al castigo, por amor a Dios y al prójimo. Jesús enseñó con autoridad, porque todo lo que enseñaba lo hacía vida en su propia vida. En su relación con Dios, nos enseñó a tener una relación de un hijo con su Padre. Nos enseñó a alabarlo alabando, a orarle orando y a cumplir su voluntad aceptándola y a amarlo amándolo cada día hasta el día de su muerte. Cuando preguntaron a Jesús sobre el principal mandamiento de la ley, Él contestó enfáticamente que era amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Su amor al prójimo no solo fue enseñado con palabras, sino con su ejemplo, enseñando así con autoridad. Miremos, mientras hablar en público con una mujer era inaceptable socialmente, Jesús tuvo una larga conversación con una mujer samaritana que se disponía a sacar agua de un pozo. La escena escandalizó a los apóstoles, no solo por tratarse de una mujer, sino porque los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos en esa época. Jesús demostró que las personas son más importantes que su condición social o tradiciones culturales. Mientras estaba predicando en una casa, Jesús fue interrumpido por unas personas que entraron por el techo a un hombre paralítico. La respuesta de Jesús fue detener su prédica de inmediato y prestarle total atención al hombre, perdonando sus pecados y sanándolo físicamente. Jesús demostró que las personas son más importantes que cualquier actividad o tarea que se esté realizando. Mientras estaba siendo apresurado en medio de la multitud para salvar la vida de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, Jesús se detuvo para prestar toda su atención y curar a una tímida mujer que había tocado su manto. Jesús demostró que cada persona es igual, sin importar su cargo o nivel jerárquico. Mientras sostenía una serie de conversaciones sobre temas álgidos como el divorcio y el adulterio, Jesús reprende a sus discípulos por impedir que le llevaran a unos niños que querían estar con él. Jesús tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo sus manos sobre ellos. Jesús demostró que aún en medio de la situación más seria, siempre es un buen momento para enfocarse en lo que realmente importa. Mientras la gente le criticaba por hablar con prostitutas y recaudadores de impuestos, Jesús no tuvo ninguna prevención en pasar una noche en la casa de Zaqueo, el jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Jesús demostró que no se debe juzgar a las personas y se les debe brindar un trato digno siempre. En estos ejemplos y en muchos más, Jesús vivió su mensaje de amar a Dios y a los demás por encima de cualquier cosa, y esto precisamente es enseñar con autoridad. Al recoger a su hija en la escuela, la profesora le dice a Tatiana que Camila le había dado su comida a una compañera en el recreo. Tatiana, al llegar a casa, le pregunta por qué lo hizo. Camila le respondió: Laura me dijo que no había llevado nada para comer y que había ido a la escuela sin desayunar. Yo recordé, mamá, todas las veces que tú has comprado comida en la calle para darle a las personas con hambre. Y como yo no tenía dinero para comprarle algo a Laura, le di mi comida. Perdón, mamá. Tatiana abrazó fuerte a su hija en un amoroso silencio. Oración. Amado Señor, gracias te damos por mostrarnos lo que significa enseñar con autoridad. Gracias por tu ejemplo de amor a Dios y al prójimo. Te pedimos, Señor, que seamos conscientes de que nuestros hijos no harán tanto lo que les digamos que hagan, sino lo que nos vean hacer. Por eso danos la gracia de vivir cada día en rectitud y que nuestro amor a ti y a las demás personas forme parte de nuestra esencia.
para que nuestros hijos reciban de parte nuestra esa herencia espiritual que los guíe y proteja durante todas sus vidas. Amén.